Estados Unidos parece haber despertado en un escenario que sus planificadores estratégicos juraron evitar a toda costa. Durante más de un siglo, la política exterior de Washington hacia el hemisferio sur se sostuvo sobre una premisa que no admitía discusión: la doctrina Monroe. No era solo una declaración histórica, era un marco mental, una estructura invisible que definía lo posible y lo imposible en América Latina. Bajo esa lógica, ningún movimiento relevante podía producirse sin la aprobación explícita o al menos la tolerancia implícita de la Casa Blanca. Hoy, sin embargo, ese muro de contención no solo se ha agrietado, sino que muestra fisuras estructurales que ya no pueden ocultarse con discursos diplomáticos ni comunicados oficiales. Lo que estamos presenciando en este inicio de 2026 no es una provocación aislada ni una respuesta emocional desde Caracas. Es algo mucho más profundo, más peligroso para el orden establecido. Es un contraataque sistémico que está obligando a Estados Unidos a recalcular su lugar en un mundo que ya no responde a un único centro de mando. Este no es un análisis para titulares rápidos ni para paneles de opinión diseñados para simplificar la realidad. Este es un ejercicio de profundidad, porque el verdadero impacto del contraataque venezolano no se mide en tanques desfilando ni en misiles exhibidos ante las cámaras. Se mide en algo mucho más silencioso y por eso mismo más devastador: el desplazamiento de placas tectónicas financieras, energéticas y geopolíticas que amenazan con hundir el último reducto de la hegemonía unipolar en nuestra región. Lo que está en juego no es solo la relación entre Washington y Caracas, sino la viabilidad misma de un sistema internacional basado en la obediencia forzada. Si observamos con atención los pasillos del Departamento de Estado, los informes que circulan en los comités de seguridad del Congreso y los análisis internos de las agencias de inteligencia estadounidenses, aparece una señal inquietante que los grandes medios han decidido ignorar. No es el ruido de las protestas ni las declaraciones altisonantes lo que debería preocuparnos, es el silencio. Un silencio denso, casi incómodo, que proviene de los mercados de deuda, de los flujos financieros y de la calma estratégica con la que Venezuela ha comenzado a ejecutar una serie de acuerdos bilaterales que dejan a la arquitectura de sanciones de Estados Unidos convertida en un castillo de naipes. Estamos hablando de un país que fue diseñado para convertirse en el ejemplo mundial de la presión máxima, un caso de estudio destinado a demostrar que ningún Estado podía sobrevivir al cerco financiero impuesto por Washington. Y sin embargo, ese mismo país parece haber encontrado la fórmula para revertir la presión, devolviendo el golpe no en la periferia, sino en el corazón mismo del sistema: el dólar como eje del poder global. Para entender el impacto real de este contraataque en la política mundial, debemos alejarnos de la superficie emocional y entrar en la lógica fría de los grandes bloques de poder. El mundo que Washington conocía, aquel en el que un decreto ejecutivo podía paralizar una economía entera a miles de kilómetros de distancia, se está desvaneciendo frente a nuestros ojos. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela no es una anomalía, sino la prueba de fuego de una nueva arquitectura global. Mientras la narrativa oficial en el Capitolio insiste en el aislamiento y el colapso inminente, los datos de los puertos, las refinerías y las rutas comerciales cuentan una historia completamente distinta. Una historia de integración euroasiática, de reconfiguración de alianzas y de una inserción estratégica en un mundo multipolar que avanza sin pedir permiso. Caracas ya no está sola en su resistencia, se ha convertido en un ancla, en un punto de referencia para un bloque de países que ha decidido de manera consciente y coordinada que el Caribe ya no es el lago privado de ninguna potencia.
Esta decisión no surge de una ideología compartida, sino de un cálculo racional. En un sistema donde las sanciones se han convertido en un arma cotidiana, la única defensa real es la construcción de alternativas. Y Venezuela, paradójicamente empujada por la presión externa, ha logrado posicionarse como un laboratorio vivo de esa alternativa. Basta con observar la reacción de las capitales europeas ante los intentos de Washington por recrudecer las medidas contra Caracas. Lo que encontramos no es una condena firme ni una respuesta unificada, sino una parálisis fascinante. Comunicados vagos, declaraciones ambiguas, silencios estratégicos. ¿Por qué? La respuesta no se encuentra en la diplomacia, sino en la energía. Europa sabe que, en este nuevo tablero de ajedrez, enfrentarse al país con las mayores reservas de crudo del planeta en medio de una inestabilidad crónica en el Medio Oriente no es solo un error político, es un suicidio económico. El contraataque venezolano consiste precisamente en eso, en obligar al mundo y especialmente a los aliados tradicionales de Estados Unidos a elegir entre la lealtad ideológica a Washington y su propia supervivencia material. Pero existe un nivel aún más profundo de análisis que rara vez aparece en los debates públicos. La economía no es una abstracción técnica, es la estructura que sostiene la vida cotidiana de millones de personas. Cuando observamos el comportamiento de las nuevas canastas de monedas que Venezuela ha comenzado a utilizar para liquidar sus exportaciones de crudo pesado y minerales estratégicos, comprendemos que el dólar ha perdido su función de policía global en la región. El contraataque venezolano no es un gesto simbólico, es un proceso de desdolarización acelerado que está funcionando como un ensayo general para el resto del sur global. Si Venezuela, sometida al cerco financiero más severo de la historia moderna, puede comerciar, crecer y proyectar poder fuera de la red financiera controlada por Occidente, entonces la pregunta cambia radicalmente para países como Brasil, Argentina o incluso economías medianas como Colombia. El miedo al castigo financiero estadounidense, ese miedo que durante décadas disciplinó decisiones soberanas, está perdiendo efectividad, y ese es quizás el golpe más duro que Washington ha recibido en generaciones. La legalidad internacional, por su parte, ha entrado en una zona gris de la que difícilmente saldrá ilesa. Durante décadas se nos dijo que el orden basado en reglas protegía la soberanía de los estados. Pero lo que vemos hoy es un choque frontal entre dos concepciones del derecho. Por un lado, la legalidad de la sanción unilateral impuesta desde el norte. Por el otro, la legalidad del hecho consumado y de la resistencia soberana desde el sur. Caracas ha comenzado a utilizar los tribunales internacionales no solo como un mecanismo defensivo, sino como una herramienta ofensiva, cuestionando la validez de las incautaciones de activos en el exterior bajo una premisa simple pero poderosa: si le pasó a Venezuela, te puede pasar a ti. Ese es el verdadero impacto. No la retórica, sino el miedo silencioso que recorre las juntas directivas de los grandes bancos de inversión en Londres y Nueva York. La confianza es el único pegamento que mantiene unido al capitalismo financiero global, y esa confianza se está evaporando a medida que el contraataque venezolano expone las vulnerabilidades de un sistema que prometía seguridad jurídica mientras practicaba la confiscación selectiva. La paradoja del petróleo en este 2026 merece una atención especial. Resulta fascinante observar cómo las licencias especiales que alguna vez fueron vistas como una concesión de Washington hacia Caracas se han transformado en una trampa para las propias corporaciones estadounidenses. Empresas como Chevron se encuentran hoy atrapadas en una ecuación imposible. Si se retiran por orden de su gobierno, pierden miles de millones en infraestructura que será inmediatamente absorbida por consorcios vinculados a los BRICS. Si permanecen, deben aceptar las condiciones de un gobierno que ya no negocia desde la debilidad, sino desde la convicción de que el tiempo y la geología juegan a su favor. Este es el contraataque silencioso.
la inversión extranjera convertida en un seguro de estabilidad forzada, la ambición de recursos transformada en un ancla que limita la capacidad de presión política. Occidente necesita ese petróleo, pero ya no controla las reglas del juego. Mientras tanto, en el tejido social venezolano se ha producido un cambio profundo que los modelos estadísticos de Washington no logran captar. La resiliencia no ha venido de las élites ni de acuerdos internacionales, sino de una reconfiguración interna de la producción. Una economía que aprendió a operar en los márgenes, a sobrevivir sin acceso pleno al sistema financiero global, a sustituir importaciones y a reorganizar cadenas de valor. Esta economía de resistencia no solo ha permitido la supervivencia, sino que ha generado indicadores de crecimiento que desafían frontalmente la lógica de las sanciones. ¿Cómo se explica que un país bloqueado financieramente muestre estas cifras? Se explica porque el contraataque no fue solo externo, sino interno. Una ruptura con la dependencia histórica que, en condiciones normales, nunca habría ocurrido. La soberanía productiva no nació de un plan ideológico, sino de la necesidad extrema. El papel de China y Rusia en este escenario suele ser reducido a caricaturas simplistas, pero la realidad es mucho más compleja. No estamos ante una nueva colonización, sino ante una alianza estratégica de conveniencia mutua. Venezuela se ha convertido en un portaaviones geopolítico de la multipolaridad en la misma puerta de entrada de Estados Unidos. Cada barril que se dirige hacia el este, pagado en monedas alternativas o mediante mecanismos de compensación, es un golpe directo a la doctrina Monroe. Pero el contraataque venezolano va más allá de lo económico, es la exportación de un modelo de resistencia. Lo que ocurre hoy en Caracas es estudiado con atención en África, en Asia y en América Latina. La pregunta que todos se hacen es simple: ¿cuál es el costo real de desafiar a la potencia hegemónica? Y la respuesta que emerge desde el Caribe es inquietante para Washington, mucho menor de lo que se creyó si se conocen las grietas del sistema. Llegados a este punto, debemos replantearnos qué significa realmente la victoria en la geopolítica del siglo XXI. Para Venezuela, la victoria no es derrotar militarmente a Estados Unidos, sino volverlo irrelevante en la toma de decisiones propias. Cuando las sanciones dejan de doler, cuando las amenazas dejan de intimidar y cuando el aislamiento se transforma en una oportunidad para construir nuevas rutas con la mayoría del planeta, el contraataque ha triunfado. Por eso, este análisis no es solo sobre Venezuela, es sobre el fin de un mito que ha dominado la política mundial desde 1945, el mito de que no hay alternativa al sistema liderado por Estados Unidos. La historia se está acelerando y lo hace a una velocidad que los diplomáticos de la vieja escuela no pueden procesar. El orden mundial está mutando hacia algo más fragmentado, más inestable, pero también más abierto a la autonomía. El impacto se sentirá en las elecciones de las grandes potencias, en los precios de la energía, en las reservas de oro de los bancos centrales y en las decisiones estratégicas de países que, hasta ahora, obedecían por miedo. Venezuela ha jugado la partida larga y, al hacerlo, ha obligado al resto del mundo a mostrar sus cartas. La pregunta que queda flotando no es si Venezuela puede resistir, es si el sistema internacional construido alrededor de la hegemonía estadounidense puede sobrevivir a la existencia de un país que se negó a morir según el guión escrito por otros. Al cerrar este análisis, la invitación es clara: miren más allá del titular, sigan los flujos de capital, observen los buques que cargan crudo en la faja del Orinoco. Escuchen el lenguaje de los líderes del sur global. Ahí, en esos detalles aparentemente inconexos, se está escribiendo el verdadero contraataque. La realidad no es lo que se proclama desde las capitales del poder tradicional, es lo que intentan ocultar bajo capas de retórica,
Venezuela ha cambiado el juego y nosotros estamos siendo testigos del momento exacto en que el tablero comenzó a girar. Estamos entrando en territorio desconocido y en este canal seguiremos trazando el mapa paso a paso con la profundidad que la verdad exige, porque el contraataque de Venezuela no es un episodio aislado, es la primera señal clara de un siglo XXI que se niega a ser una repetición del siglo XX. Estamos entrando en territorio desconocido y en este canal seguiremos trazando el mapa paso a paso con la profundidad que la verdad exige, porque el contraataque de Venezuela no es un episodio aislado, es la primera señal clara de un siglo XXI que se niega a ser una repetición del siglo XX. Si este análisis te ayudó a ver más allá del titular, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no repetimos consignas ni seguimos agendas ajenas. Analizamos el poder, la economía y la geopolítica con contexto, datos y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo video.